Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos en formación de bases de datos 1. Les doy la bienvenida. En la clase anterior veíamos aspectos importantes como lo son la normalización, las claves primarias, las claves foráneas, elementos necesarios dentro del concepto de las entidades y sus relaciones, ¿sí? Veíamos aspectos fundamentales como esos. Voy a compartirles pantalla, por favor me indican si pueden ver pantalla y que me escuchen con normalidad. Bueno, ¿me confirman si pueden ver pantalla? Sí, no. Bueno, muy bien. Voy a darle un poco más de zoom acá para que puedan observar la tabla. ¿Sí? Entonces, aquí hemos construido una tabla con datos sintéticos. Datos sintéticos son datos que no son reales, ¿sí? Los hemos generado con IA con el fin de, pues, no usar datos reales, ¿no? Bien. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una tabla que contiene la información de un usuario, ¿sí? Contiene la información de un usuario. Entonces, observen cómo esta información dentro de esta tabla se repite en diferentes momentos, ¿sí? Por ejemplo, se repite el país, ¿sí? El país se repite. Ven que, por ejemplo, en la EPS se repite el número telefónico. Sí, por acá también tenemos el mismo número telefónico, la misma EPS. También vemos que se repiten los departamentos, por acá Antioquia de nuevo por aquí, y municipios. Vemos que aquí se repite Medellín, por ejemplo. Sí, entonces apreciamos que dejémosla en 3. Eliminemos este último registro para hacerlo más simple. Listo, entonces dentro de estas tenemos datos repetitivos, ¿sí? Y una de nuestras primeras nociones que tenemos que interpretar es que debemos de lograr distribuir esta información de tal manera que no sea redundante, que no se repita. Entonces podemos encontrar características que nos permiten inferir que haciendo ciertas modificaciones podemos eh, separar la información, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso tenemos, por ejemplo, que esta información, ¿sí?, es inherente al usuario. Digamos que esta llave, esta primera llave, es, está relacionada con todo el registro, ¿sí? Con todo el registro. Así como la segunda llave también está relacionada con el segundo registro y como la tercera llave está relacionada con todo el registro, con todo el tercer registro. Eso es claro. Cada uno de estos elementos, a los cuales los llamamos primary key, ¿sí? Primary key. Recuerden cuando veíamos el código, cuando hablábamos de por acá de la biblioteca, que fue nuestro ejemplo, hablábamos de que teníamos un primary key, ¿sí? Dentro de ese primary key tenía como objetivo ser una llave única y hablábamos de las llaves, que las llaves nos permitían tener una forma de indexar los datos, ¿sí? Dentro de los comandos básicos que vimos, que fue crear la base de datos, usarla y crear la tabla, ¿sí? Crear una tabla. Veíamos el elemento primary key. Ese primary key es este elemento que estamos viendo. Este elemento normalmente lo vamos a generar de forma autoincremental, ¿sí? Entonces él simplemente va a crecer
sin necesidad de que nosotros pasemos este dato. Es decir, este dato va a ser una responsabilidad del motor de la base de datos y va a crecer de forma automática, ¿sí? Entonces tenemos elementos que podemos inferir o nos permiten inferir que podemos separar la información de tal manera que podamos lograr tener una separación entre estas. Entonces, digamos que ese primer elemento que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, aquí, la tabla, la EPS, ¿sí? Tenemos la EPS y tenemos el número telefónico. Digamos que vamos a separar esa información y vamos a dejarla por aquí, ¿sí? Separémosla por aquí. La tenemos de esta forma, ¿sí? La tenemos de esta forma. Para convertirla en una tabla, está de cumplir con unas características. Esas características son unas características propias, digamos, de su anatomía, las cuales dentro de este ejemplo podemos ver que, a ver si lo puedo aumentar un poquitico eso, podemos ver que declaramos una estructura donde creamos una tabla, le creamos un nombre y le creamos una llave primaria, datos internos. Luego cerramos con punto y coma, ¿sí? Entonces aquí efectivamente tenemos unos datos complementarios, pero nos hacen falta dos elementos, ¿sí? ¿Qué elementos nos hacen falta? Nos hacen falta, por ejemplo, el ID, el ID de la EPS, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ese ID de la EPS, como podemos ver, nosotros hemos hecho una copia exacta de estos elementos, pero ya acá, en este estadio de la información, ¿sí? Vamos a copiar ese formato acá. Información, ya no necesitamos este campo porque se está repitiendo, ¿sí? Ya no lo necesitamos. Y ya podemos prescindir de él, ¿sí? Vamos a subir esta. Ya podemos prescindir de él. Podemos decir que... ¿Sí? Sí, dime. Bueno, entonces les decía que podemos prescindir de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento ya esta tabla es una tabla independiente. Es una tabla independiente y es una tabla que va a tener una relación con nuestra tabla principal. La diferencia es que esta tabla principal se va a relacionar con este campo, en el ID de PS. Es decir, a través de este campo podemos llegar a esta tabla, ¿sí? Y asimismo encontramos que hay otras oportunidades para manejar el mismo concepto, el mismo criterio. Por ejemplo, el municipio, ¿sí? Vamos en escala de mayor a menor, ¿sí? De lo general a lo particular. Es decir, de país a departamento a municipio, ¿sí? Porque aquí claramente hay una dependencia uno de otro. Entonces, digamos que cogemos este ejercicio. Vamos acá y acá lo ponemos. Entonces, resulta que tenemos país, ¿sí? Vamos a correrlo una línea. País aquí está repetido. Está, digamos, 3 veces está repetido el país Colombia, ¿sí? Aquí, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un campo. El ID de país, ¿sí? Que sería 1 y eliminamos estos elementos. Eliminemos estos elementos, ¿sí? Eliminamos estos elementos. Pero podría ser también 2, aquí, Canadá. Sí, podría ser 3, Venezuela, por ejemplo. Es decir, nosotros podemos tener una tabla donde vamos a alojar esta información, ¿sí? Y a esa tabla, claramente, tenemos que indicarle una clave. Copiamos esta estructura, este formato.
¿sí? Entonces, aquí el campo, como pueden ver, no tiene ningún tipo de llave. Está dentro de la tabla porque hace parte de la información del usuario cuando la vemos, por ejemplo, en una historia clínica. Si la vemos en una historia clínica, nosotros vamos a ver estos datos de esta manera, todos juntos, ¿sí? Pero ya de manera desagregada podemos saber de que existen otros posibles elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, si quisiéramos generar un tercer dato, ¿sí? Tercer número, aquí podría ser otro EPS como, por ejemplo, SOS, por ejemplo, SOS y el número 345467, algo por decir, un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos este ejemplo, ¿sí? Y entonces ya tenemos una tabla que en determinado momento podríamos tener un usuario que no necesariamente se enmarque en EPS Sura o no EPS, sino que puede decir, no, mi EPS es SOS. Y así para todas las EAPB, por ejemplo, en Cali, ¿sí? Por ejemplo, en país, lo mismo, puede llegar un extranjero y dice, no, yo soy de Canadá, entonces Canadá, un visitante, ¿sí? Entonces, vemos cómo tenemos que crearle elementos eh, asociados. Entonces, esta tabla, por ejemplo, sería la tabla ¿de qué? De EPS, ¿sí? Tenemos una tabla de EPS y acá ya podemos decir con total certeza y seguridad que tenemos una tabla de país. Ya tenemos una tabla de país. ¿Sí? Ya tenemos la tabla de EPS con sus respectivos números y la tabla de país y la necesidad de dónde sale, de dónde radica, cuál es el argumento para crear una tabla adicional. Pues que no queremos repetir los datos y por lo tanto creamos una tabla para los nuevos datos que podemos agregar. Si nuestra tabla contiene actualmente 3 elementos, pero necesitamos agregar más elementos, pues podemos agregar cuantos elementos requiera la tabla, en este caso la tabla país. Pero asimismo también tenemos la tabla departamento, ¿sí? Vamos a copiar la tabla departamento, vamos a pegarla por aquí. Entonces vemos aquí la tabla de departamento. Y de nuevo, a la tabla de departamento le hace falta datos, le hace falta información. ¿Por qué, instructor? Porque nosotros cuando vamos a crearla, nosotros debemos tener en cuenta que la tabla tiene un nombre, ¿sí? Porque ese es el código para crearla, ¿sí? La estructura, la anatomía de él me exige que yo le determine un nombre y que yo le determine una llave primaria, ¿sí? Una llave primaria. Entonces, de esta manera, estoy creando llave primaria, en este caso entera, alto incremental y que sea su llave primaria, primary key, ¿sí? Entonces, este elemento claramente es requerido. Necesitamos crear un elemento que nos permita tener individualizado el caso de los departamentos. Entonces, podemos observar que aquí se repite Cundinamarca, ¿sí? Cundinamarca. Entonces, aquí vamos a dejar el dato que es necesario, claro. ¿El ID de qué? El ID de departamento. El ID de departamento, muy necesario, claro está. Y este ID de departamento, ¿sí? Pues va a ser el autoincremental, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra estructura de departamento. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente podemos tener esa estructura, pero pues podemos tener 2 campos diferentes con el mismo nombre. No podríamos tenerlo porque estaríamos incurriendo en un error. Estaría siendo redundante. Esto no podría ser de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que buscamos es que los datos sean únicos. En este tercer campo, Valle del Cauca,
Valle del Cauca, por ejemplo. Entonces tenemos un tercer campo. ¿Y qué nombre le podemos dar a esta tabla? La tabla departamento. Tenemos la tabla departamento, ¿sí? Entonces observen cómo podemos crear elementos que son inherentes al proceso general. Tenemos un proceso general en la parte superior. Claramente están así concebidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra historia clínica debe contener la mayor información posible, pero esta información no la vamos a guardar de esta forma, no la vamos a guardar de esta manera, y cada vez que vamos a ingresar un nuevo dato, vamos a repetir en la base de datos esta información. No, para nada. Nosotros vamos a crear relaciones entre estas. Entonces, lo primero, importante, entonces, separar esa información que es susceptible de poderse separar, ¿sí? La separamos para que no sea redundante. Y en esto hay que ser reiterativo, porque de esa manera podemos inferir la necesidad de detectar temas o conceptos o elementos o entidades que son susceptibles de ser individualizadas, ¿sí? Entonces, este ejemplo es un ejemplo muy típico, ¿sí? Muy típico, el cual lo vemos cotidianamente, muy normal encontrarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, municipio, tenemos la tabla municipio, también la podemos sacar de acá, ¿sí? Y nos la llevamos por aquí, la pegamos y el ID del municipio. ¿Por qué, instructor, hay que crearle el ID del municipio? Porque él requiere tener una clave primaria, una clave principal que le permita a la tabla tener una identificación única de sus elementos. Acá tenemos, en este caso, los tres elementos son diferentes, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Pero también podría existir otro, ¿sí? Un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Y cada municipio podría tener a su vez barrios, por ejemplo. Y entonces tendríamos la tabla barrios con 300 y pico de barrios, así como la tabla municipio con miles de municipios del país. Entonces, podemos observar que podemos separar la información de tal manera que ya podemos inferir que cada una de ellas está individualizada. Entonces, hasta aquí ya tenemos individualizada toda esta información, ¿sí? Ahora, entonces queremos esto llevarlo a código. Esto ya queremos llevarlo a código. Ah, aquí me faltó el nombre de la tabla, ¿sí? La tabla municipio, ¿sí? Entonces tenemos una tabla EPS con 3 campos, el ID de la EPS, el nombre de la EPS, el teléfono. Tenemos una tabla país con el ID del país, con el, con el, con el nombre, en este caso con el país. Eh, tenemos un ID de departamento, ¿sí? Y un nombre, ¿sí? Siempre este será normalmente el campo nombre, ¿sí? Es lo que enumeramos aquí como país, lo podemos renombrar como nombre, ¿sí? Nombre. Y acá, nombre, ¿sí? También lo podríamos llamar nombre, ¿sí? Nombre país, por ejemplo. Podríamos llamarlo nombre de departamento,
nombre de departamento, nombre municipio, nombre municipio, ¿sí? Y queda, digamos, más descriptivo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ya transformar esto a código, nosotros debemos de tener una estructuración previa para poder que este caso lo llevemos con éxito, ¿sí? Lo primero, entender de que ya hemos separado nuestras diferentes tablas, ¿sí? Pero también que éstas se relacionan, que hay unas relaciones entre ellas. Entonces, que tenemos que país se relaciona con departamento. Es decir, Colombia se relaciona con estos departamentos, con cada uno de estos. Es decir, Colombia contiene Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca. Es una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque Colombia contiene muchos departamentos, pero los departamentos solo en este caso, los departamentos solo contienen un país, ¿sí? Eh, lo mismo para la EPS. Sabemos de que el usuario tiene aquí es una relación de uno a uno, pero ya por especificidad, digamos, de la normatividad. Y es que un usuario solo tiene una EPS y en el caso de las EPS, pues tienen múltiples usuarios. Sí, corrijo, aquí la relación eh, es de uno a muchos, ¿sí? Es de, es de uno a muchos, porque una persona, ¿sí? Una persona solo puede tener una EPS, pero la EPS como tal podría tener muchos usuarios, ¿sí? Entonces, existe una relación, ¿sí? Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que existe una relación. Luego encontramos por acá el municipio, ¿sí? El cual guarda una relación con el país, sí, sí, tiene una relación con el país, pero tiene una relación más directa con el departamento, ¿sí? Esa relación es mucho más directa aquí, con el departamento. Es una relación directa, ¿sí? Y con país, una relación indirecta. Entonces aquí hay una relación indirecta y acá tenemos una relación directa, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos entonces el nombre, ya tenemos los campos, ya tenemos la descripción de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo llevamos eso a código? Entonces nosotros por acá tenemos las sentencias crear, ¿sí? Create, ¿sí? Siempre que vamos a trabajar con el código y que vamos a trabajar dentro del código, requerimos sí o sí haber levantado la base de datos. Entonces, digamos que esto está así cerrado. Entonces, yo vengo acá, busco XAMPP o busco la base de datos que corresponde y levanto el servicio, ¿sí? Levanto el servicio. En este caso, levanto Apache porque Apache me permite manejar, ¿sí? Me permite manejar, operar, manipular la base de datos. El motor de base de datos es el gestor, ¿sí? Y levantamos la base de datos porque es sobre quien vamos a ejecutar las diferentes actividades. Entonces, lo primero que debemos de tener es este elemento, sin errores, sin problemas, donde él está escuchando por este puerto, ¿sí? Minimizamos, volvemos al código. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la base de datos levantada. Posterior a eso, debemos de tener un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos, ingeniero, sí, debemos de tener. En el caso de MySQL tiene por aquí, PHP tiene un manejador de base de datos, ¿sí? El cual nos permite ejecutar consultas, crear, eliminar, insertar datos, ¿sí? Y de esa manera podemos hacer uso de, del sistema de motor de base de datos, ¿sí? Entonces acá tenemos un montón de bases de datos de toda clase, ¿sí? Muchas bases de datos.
Acá tenemos un entorno que ya lo hemos especificado, ¿sí? Acá tenemos, digamos, sobre qué estamos trabajando, sobre el servidor, y nos da una dirección. Y procedemos a utilizar el código, ¿sí? Procedemos a utilizar el código. Dentro de esta interfaz podemos crear las diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera estructura que debemos de crear? Lo que no existe y dónde se va a alojar. Entonces, lo primero, venimos acá, identificamos que tenemos una serie de tablas. Ah, bueno, aquí me faltó separarles esta tabla, ¿no? Pero menos mal que haya tiempo. Bueno, ya, listo. Es, y acá la tabla usuario. Entonces, dentro de estos elementos, tenemos entonces que estas tablas, ¿sí? Todas estas tablas, vamos a darle el mismo tono que las podamos ver con claridad. Bien, y creo que se puede apreciar. Todas estas tablas habitan, conviven, existen dentro de digamos, ellas juntas son un conjunto de elementos. Son un conjunto de elementos las tablas, ¿sí? La tabla EPS, la tabla país, la tabla departamento, la tabla usuario, la tabla municipio. Son un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de tablas. Pero ellas viven, habitan dentro de una base de datos. Y esa base de datos nosotros tenemos que asignarle nombre, ¿sí? Entonces, digamos que por, por estructuración podemos utilizar el, acá, por estructuración debemos, primero que todo, crear la base de datos. Ya por acá habíamos hecho un ejercicio aquí en comandos básicos, donde hacíamos, creábamos la base de datos, la eliminábamos, la pasábamos a usar, creábamos la base de datos. Bien, entonces vamos a utilizar esta misma estructura, ¿sí? Pero la vamos a llevar acá. Primero, ¿qué debemos de hacer? Si no sabemos, digamos, por convención, es bueno eliminar si no existe. Si la base de datos existe. Si la base de datos existe, ¿sí? Entonces, eliminar la base de datos si existe. Si existe, es decir, no sé qué haya, pero para que nuestro código quede completamente limpio, podemos ejecutar, podemos preguntarle, podemos utilizar el código, la sintaxis, para verificar si existe la base de datos y si existe, eliminarla, ¿sí? Ese es el primer elemento, se define de la siguiente forma: drop data base, data base, y aquí le preguntamos if exists. ¿Y cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarla norma, normalización AXO, AXO 36, y coma, ¿sí? Y aquí ya tenemos, aquí verificamos si existe, y si existe, la eliminamos. Si existe, la eliminamos. Vamos a copiarlo
Con control enter podemos ejecutarlo o dándole continuar. ¿Sí? Entonces damos control enter y él ejecuta. ¿Sí? La base de datos aún no existe, claramente. Pero ¿qué hizo el compilador? Validó la sintaxis, ejecutó la sintaxis, no encontró, como no encontró, pues no eliminó. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos y le vamos a decir, ya en una segunda línea, veo que quede bien, 2 punto, le vamos a decir crear la base de datos si no existe. Bien. ¿Y qué debemos de hacer? Como ya lo habíamos visto antes. Create create database if not, o sea, si no existe. Si no existe, ¿quién? ¿Quién? Entonces, acá tenemos el objeto, la entidad, la base de datos. Si no existe, se llama normalización. Normalización, raya al piso. Adson 36. Y cierro con punto y coma. Recuerde que siempre debo determinar con punto y coma. ¿Sí? Normalización. Entonces, observen cómo cada uno de sus elementos cumple un fin. Crear la base de datos si no existe. Normalización. Y entonces, control enter. Y ejecuta las dos sentencias y crea la base de datos. Normalización. Busquémosla por acá. Actualicemos. Pero antes de actualizar, vamos a volver acá. Aquí. Acá. Aquí. Ya la encontramos acá. ¿Sí? Ya está creada. Bien. Ya está creada. Volvemos acá a la raíz. Create. Aquí todavía no está esa sentencia. Entonces, vamos a agregársela. Menos menos 1 punto eliminar la base de datos si existe. Normalización, base de datos, draw database, si existe. Muy bien. Y luego, venimos acá. 2, crear la base de datos si no existe. Y listo. Control S, guardamos. Ok. Entonces, luego tenemos que necesitamos crear todas las tablas que tenemos allá aquí, estos elementos, y relacionarlos con cada uno de ellos. ¿Sí? Necesitamos crearlos y relacionarlos. Entonces, tenemos la tabla país, tenemos la tabla departamento, tenemos la tabla municipio, tenemos la tabla EPS, tenemos la tabla usuario, tenemos,
¿Qué más? País, departamento, municipio, pues, sí. Bien. Listo. Entonces, el orden de cómo empezamos a crear las tablas es de acuerdo a cómo las tenemos referenciadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero referenciar a la EPS en la tabla usuario, pues previamente tiene que existir, porque yo voy a darle una referencia con un campo que teóricamente le voy a decir que es referenciado, ¿sí? Es decir, con este campo, con el ID, ¿sí? Entonces, el orden en que yo voy a crear los elementos va a ser estrictamente dependiente de el orden en que voy a hacer referencia. Entonces, recuerden, país tiene relación con departamento, ¿sí? País tiene relación con departamento. Entonces, como país tiene relación con departamento, al momento de yo crear la llave foránea en departamento, previamente tengo que haber garantizado que exista la tabla país para poder referenciar el ID del país, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos construir esa referencia. Entonces, venimos acá a nuestra base de datos y corremos el código. Venimos aquí y vamos a crear las tablas, ¿sí? Las tablas dentro de esta base de datos. Es lo primero que tenemos que decirle. Recuerdan que nosotros tenemos que decirle qué base de datos va a usar. Podríamos también darle clic sobre él, ¿sí? Pero digamos, es un buen hábito, coger de costumbre, indicarle al código qué base de datos usar. Entonces yo les en comandos básicos, el comando use, y en este caso el comando use me permite que la tabla en la que yo voy a hacer o crear, perdón, la base de datos en la que yo voy a ejecutar acciones sea explícitamente la que deseo que se utilice. Entonces yo le digo use y llamo la base de datos. Entonces, en este caso se llama normalización, raya al piso, AXO 36, dos puntos. Listo. Ya con esto estoy seguro de que me va a ejecutar los cambios o lo que vaya a hacer, lo va a hacer en esa base de datos. Porque en esto hay que tener mucho cuidado. No puede ser que eh, generemos un código que efectivamente haga un daño dentro de nuestros elementos. Entonces, le indicamos al motor de base de datos cuál base de datos usar. Punto. ¿Sí? Entonces aquí le estamos diciendo qué es lo que va a hacer. Regáleme un segundito. ¿Listo? Volvemos acá. Entonces, bueno, con este comando, entonces le estamos diciendo, le estamos especificando dónde va a realizar esas acciones. Entonces, vamos a decirle aquí, estos comentarios siempre se deben de hacer con el uso de dos líneas antes del comentario. De ahí en adelante todo es comentario. Y le vamos a decir aquí, crear las tablas. Crear las tablas. Y aquí vamos a crear las tablas. Entonces, ¿qué tablas vamos a crear?
vamos a crear las tablas, por ejemplo, la tabla país, para que se relacione con departamento, ¿sí? Entonces vamos a decirle el comando que ya les había explicado, los comandos básicos de crear una tabla, ¿sí? Con una variación, ¿sí? Y es la siguiente, create, ¿sí? Table, y el nombre de la tabla, en este caso país. Y entonces aquí abro, cierro y cierro, cierro el comentario de la línea de código y bajo. De esta manera puedo estructurar el código de tal manera que no tenga inconvenientes y me vengo definiendo el ID de la tabla, ¿sí? El primer campo es el ID. ¿El ID de quién? El ID del país. Entonces, ID, y definimos que sea un entero, una variable entera, ¿sí? O en este caso es no es variable, es un campo entero, ¿sí? Entero. Y ese campo entero va a ser llave primaria, ¿sí? Primary, por aquí debe estar primary, ok, llave, ¿sí? Acuérdense que cuando veíamos cuando estábamos viendo los conceptos y demás, hablábamos de clave, ¿sí? De clave o llave, ¿sí? Algunas literaturas hablan de clave, como lo podíamos ver, y otros llaves. Aquí el concepto es, en código SQL, es key, de llave. Y luego le decimos que es auto increment. Y siempre termina la línea con coma, ¿sí? Miren que si yo pongo la coma, observen lo que pasa. Si la quito, es decir, que si es el último campo, no lleva coma. Pero si no lo es, lleva coma. Entonces, para poder que ese campo nos quede correctamente diligenciado, debemos de agregar un siguiente campo. Vamos a ponerle aquí espaciado para que nos quede mejor. Luego viene el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del país. Nombre. El nombre normalmente nosotros le definimos como varchar, que es todo lo que tiene que ver con, con caracteres, ¿sí? Y abro y cierro paréntesis. Y en este abrir y cerrar paréntesis, le voy a determinar un tamaño. Le voy a decir que va a tener 100 caracteres, ¿sí? Ese nombre podrá ser de hasta 100 caracteres. El nombre del país, ¿sí? Ah, esto todo debería ser más pequeño, sí, puede ser más pequeño. Puede ser de 50, puede ser de 20. Sí, también puede ser más pequeño. No hay problema con eso. Y decimos que este campo es un campo obligatoriamente, tiene que haber un dato. ¿Sí? Tiene que haber un dato. Y ese dato sí o sí debe ser único, porque no podemos tener una tabla donde se repitan países, por ejemplo. Porque precisamente eso es lo que estamos buscando, evitar la redundancia. Entonces, son elementos de gestión de la base de datos. Yo podría en el código de la aplicación, pues, dejar un algoritmo que me valide que no sea el mismo, ¿sí? Que vaya y verifique que si existe, entonces no lo grabe. Pero no, esa tarea debemos de garantizarla también en la base de datos. Veíamos eso en nuestra clase anterior, de que la base de datos debe garantizar la integridad, ¿sí? Entonces luego le decimos que no acepte nulos, no null, y que sea único, unique, unique, ¿sí? Y de esta manera no le ponemos coma. Recuerde que si le pongo coma, es decir, bueno, entonces agregue otro campo, ¿sí? No, no, le quitamos la coma y observen cómo él empieza a generar el código corregido. Empieza a decir, listo, está bien, bien.
Y hasta aquí tenemos el código para crear la tabla del departamento, del país. Pero ahora viene la creación de la tabla de departamento que tiene una referencia. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que prestar atención, más atención, ¿sí? Pues, obviamente, a todos le prestamos atención, pero digamos, hagamos un énfasis en este aspecto, debido que, pues, es lo que venimos manejando, pero este tiene un efecto, un factor diferenciador, que es lo siguiente. Entonces, aquí ya vamos a imprimirle más velocidad, porque vamos a repetir algunas cosas que ya vimos, ¿sí? Entonces, vamos a aquí agregar un tema, porque estaríamos diciendo que este es crear tablas, pero aquí decimos crear la tabla, aquí crear la tabla país, ¿sí? Pero dejemos esto, todo esto en minúsculas, para que sea, pues, crear la tabla y, entre comillas, así, país. Eso, para que quede más claro. Listo, y acá, crear, con la primera mayúscula, crear la tabla departamento, entonces, entre comillas, departamento. Sí, listo. Va quedando bien bonito el código. Bien, entonces aquí dentro de la creación de la tabla de departamento, lo mismo. Entonces, la anatomía. Siempre pensemos en la anatomía. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el comando create table y el nombre de la tabla. En este caso, departamento. Departamento. Abrimos, cerramos, punto y coma. ¿Sí? Fundamental. Abrimos, cerramos, punto y coma, y con esto ya tenemos la primera estructura. Y dentro de esta vamos a crear lo primero, siempre la llave primaria. La llave primaria del, del el ID. Entonces, definimos que va a tener un ID de carácter entero, primary key, primary key, auto increment y coma. Miren que si le pongo punto también genera error. Pero miren cómo se nos mueve el error y nos va indicando en dónde está el error. ¿Sí? Listo. Auto increment, coma, porque voy a agregar otro campo. ¿Cuál? Nombre. 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 ¿Y qué va a hacer? Marchar. Marchar. Mire cómo cambié de tono. ¿Sí ven cómo cambia de tono? Esto me ayuda a identificar que esto no es esto. Que esto es, que esto es distinto a esto. ¿Sí? Es importante. Bien, y que esto y esto es muy distinto a esto. Y que esto está relacionado con esto. Es decir, esto, ¿sí? Miren el tono, miren el color. Tiene una relación con esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que mientras algunas cosas son estructurales, otras son persistentes. Entonces decimos varchar y decimos, ¿y ese nombre del departamento cuánto puede ser? Igual, dejémoslo de 100. 100. ¿Y qué pasa con él? No puede ser, not null, not null, eh, not null, not null, not null, unique, sí, unique, tiene que ser unique, tiene que ser único, por supuesto. Unique, unique, sí. Y coma, porque vamos a agregar ahora un nuevo campo, sí. Vamos a agregar un nuevo campo. ¿Qué campo vamos a agregar? La llave foránea. Entonces, para agregar la llave foránea, voy a crear la variable. Entonces, vamos a decir país, ID, ¿sí? El ID del país puede ser ID país también, o país ID, ¿sí?
Y vamos a decir que es un entero, coma. Ya creé el campo con el que voy a crear la llave foránea. Con este campo voy a crear la llave foránea. Vengo acá y creamos el foreign key. Foreign key. Y entre paréntesis, vamos a llamar este campo. ¿Sí? Entonces venimos acá y decimos país ID. País ID. ¿Sí? ¿Y con quién lo vamos a referenciar? References. Mire que mucho ya está allí en el código, lo que les da más certeza que lo están haciendo bien. La referencia es la tabla, país y el campo. Y el campo. ¿Cerramos con coma? No cerramos con coma, no terminamos con coma porque es el último campo. Observen cómo el primer campo tiene tiene su coma, el segundo campo tiene su coma, el tercer campo tiene su coma, y por último, el último campo no tiene su coma. Entonces, hasta ahí hemos establecido una relación entre el departamento y el país. ¿Sí? Estos dos se interconectan, se pueden hablar entre ellos. ¿Sí? Muy bien. Luego seguimos con la siguiente relación. ¿Qué otra relación podemos inferir que existe? La relación que hay entre un departamento y un municipio, ¿no? O viceversa, entre un municipio y un departamento. Entonces, desde ese punto de vista, decimos que vamos a generar una relación entre el departamento y el municipio, diciendo que vamos a crear la tabla municipio, entonces create table municipio, abro y cierro, punto y coma, bajo, y acá empiezo a agregar, entonces digo ID, entero, 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 primary, key, auto increment, coma, ya garantizo que tenga mi clave auto incrementa. Nombre, vamos a asignarle un varchar de 100. Ese varchar no null unique. ¿Qué pasó aquí? Me está marcando un error aquí. Varchar ID auto increment. Ah, porque hay un punto, miren. Listo. Not null, mire, me faltó una L. Null. Unique. Bien. Después de tener esto, vamos a crear la llave con la que vamos a establecer la llave foránea. Entonces, vamos a establecer el nombre de la tabla, en este caso, departamento, y ID. Y este sería nuestro campo con el cual vamos a establecer la llave foránea. Entonces, foreign key con esta llave. Recuerden, abrimos, cerramos y decimos que lo único que le falta aquí al gestor debería de tener, la consola debería llamar ya las variables que he creado, ¿sí? Pero no lo hace. Entonces, departamento ID, departamento ID, y se referencia, reference, ¿con quién? Con
el nombre de la tabla, departamento, abro y cierro, y el nombre del campo, ¿cuál es? ID, es decir, este campo. Si creo un campo con el cual establezco la llave foránea, pero esa llave foránea, o sea, este elemento está referenciado a este elemento. ¿Sí? Bien. Y allí establecemos la relación. Le quitamos espacio, venimos acá y ya tenemos. Usar la base de datos, crear la tabla país, crear la tabla departamento para poder establecer la relación, crear la tabla municipio, establecemos la relación y seguiría en ese orden de ideas. Ya tenemos departamento, ya tenemos municipio, nos quedaría EPS, por ejemplo. EPS nos faltaría. EPS y EPS se relaciona con usuario. Entonces, aquí EPS se relaciona con usuario. O sea que yo no puedo crear la tabla usuario para relacionarla con la EPS si no existe EPS. ¿Sí? Entonces, primero tengo que crear EPS. Listo. Entonces, create table EPS. Abrimos, cerramos. Decimos que hay un campo ID y que este es entero y que es un primary key auto increment, coma, enter, nombre, es un varchar, podemos dejar de 100, que no acepta nulos y es unique, coma. Bien. Por último, nos falta el teléfono. Entonces, vamos a agregarle aquí teléfono. Teléfono vendría siendo, podría ser entero, podría ser un varchar. Dejémoslo varchar. Varchar de 50. Listo. Ya creamos, ya existe previamente en orden, ¿no? En el orden ya existe la tabla, ya existe la tabla EPS. Vamos aquí a nombrar la tabla departamento, aquí es la tabla municipio, la tabla municipio, la tabla EPS. Listo. Ahora sí vamos a establecer la relación con la tabla usuario. ¿Sí? Vamos a establecer la relación con la tabla usuario. Que pillen que aquí ya tenemos la tabla EPS, ¿sí? La tabla EPS, sus campos, ¿sí? Ya tenemos la tabla EPS, sus campos, y nos falta establecer la relación con la tabla usuario. Bien, entonces ahora procedemos a crear la tabla usuario. Entonces vamos a crearla. Create table, create table usuario, y abrimos, cerramos, punto y coma.
venimos acá y decimos que va a tener un ID que es un entero, primary key, auto increment, que va a tener un nombre, varchar. Este varchar es no, pues tiene que tener campo, porque si no, no tiene sentido. Not null, not null, not null, pero la diferencia es que ya no es único, ya no es unique, porque si no, no nos dejaría guardar nombres similares. ¿Sí? Puede tener un nombre similar, pero otras características distintas. Entonces, unique, no. Not null, sí, porque no esté vacío. Bien. Email. Entonces, email. Profe, ¿por qué no tiene Unikey? El nombre no tiene Unikey porque en la EPS voy a tener definidos los nombres. O sea, siempre van a ser los mismos 20 o los mismos 30 y no podrán haber dos veces Sura, por ejemplo. Entonces, por eso digo que cada nombre es único. ¿Sí? Cada nombre es único. No voy a tener dos veces Sura, por ejemplo. ¿Sí? Voy a tener una única vez Sura. Mientras que aquí, nombre, no es único porque este es el nombre del paciente de la historia clínica. Y pues pueden haber muchos Felipes, pueden haber muchos Carlos, pueden haber muchos Gerardos. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces creamos el varchar de 100. Y aquí podemos decir normalmente que este sea unique. ¿Por qué unique? Porque estamos diciéndole que no me repita correos electrónicos, que la misma persona solo tendrá un correo electrónico asociado. ¿Sí? Ahora, si yo le quito esto, entonces una misma persona podrá tener varias veces el mismo correo electrónico. De esta manera garantizo que solo esté una vez en la base de datos. Luego tenemos que vamos a generar la relación. La relación siempre la voy a relacionar, digamos, si yo quiero llegar a país, llego a país a través de departamento, a través de país directamente. Sí, pero también puedo llegar a través de municipio, porque a través de municipio puedo llegar a departamento y puedo llegar a país, porque el municipio se relaciona con departamento y con país. Y el usuario requiere que accedamos a estos elementos. ¿Sí? Cuando registremos, estemos registrando el usuario, debemos poder registrarle su municipio, su departamento, su país. Estos están relacionados y el último en la fila, el último es municipio. Municipio tiene relación con todos. Entonces, si llamo municipio, los estoy llamando a todos. A través de municipio puedo acceder a todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, voy a crear, primero que todo, la llave foránea. ¿Para quién? Para el municipio, para la EPS. Recuerden que para yo conectar esta con esta tabla, es decir, la tabla EPS con la tabla de usuario, como acá no existe el campo, sí, tengo que crearlo. Entonces tengo que decirle que cree el campo EPS ID y lo declaro como entero. Lo declaro como entero. Y municipio tampoco lo tengo creado, como pueden observar, no lo tengo creado, vamos a crearlo.
Vamos a crearlo en el orden en que está, porque primero está municipio, ¿sí? Primero está municipio. Entonces, tengo que crear el campo para poderlo asociar. Entonces, tengo que crear aquí el campo con el que lo voy a asociar, que en este caso es municipio, ID, y es un entero, ¿sí? Municipio ID, estos dos elementos tienen solamente el fin de servir de llaves foráneas. Entonces voy a crear la primera llave. foreign key, ¿con quién? Con municipio, que ya lo tengo aquí, ¿sí? Con municipio. Con municipio ID. Y le voy a establecer su referencia, ¿con quién? La tabla, ¿cómo se llama? Municipio, y el campo, pues ya sabemos cómo se llama, pero verifiquemos. ¿Cómo se llama el campo? ID. ¿Sí? Este es el DPS, aquí. Municipio, y el campo se llama ID. Aquí lo pongo ID. Bien. Coma. Y establezco la última llave foránea. Foreign key. Foreign key. ¿Con quién? Con este campo. Con foreign key. Foreign key con EPS ID. Con él lo voy a relacionar y esta sería mi llave foránea con referencia, esa llave referencia ¿a quién? A EPS, la tabla EPS está aquí, a la tabla EPS que está aquí, esta, y el campo ID. Sí, el campo ID. El campo ID. Recuerden, no le pongo coma porque me genera error. Entonces, quito la coma. Verifiquen que tenga la coma, ¿sí? Que no haya ningún error. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Tenemos una, dos, aquí me falta el mensaje. Y aquí es usuario. Listo, entonces tenemos la tabla usuario, la tabla EPS, la tabla municipio, van 3, la tabla departamento van 4 y la tabla país, ¿sí? Y la tabla país. Y como primer elemento, usar la base de datos normalización. Vamos a copiar este código, no nos faltan tablas, control C, revisemos las foráneas. Entonces, a través de municipio puedo llegar a departamento y a través de departamento puedo llegar a país, ¿sí? Listo. Entonces, la foránea está bien. Y foreign key hacia EPS, listo. Y su ID, EPS, bien. Y el campo, EPS ID, bien. La tabla de EPS está limpia porque no tiene referencia primaria, directa. La tabla municipio tiene su llave foránea apuntando a departamento. ¿Sí? Apuntando a departamento. El campo ID, muy bien. Y departamento, ¿sí? Con su llave con foránea, perdón, y la tabla departamento con su llave foránea país está apuntando a país, ¿sí? Bien. Entonces aquí ya tenemos la estructura
para ejecutar nuestro código. Entonces de ahí le podemos dar continuar o le damos control enter. Y vemos cómo nos ha creado cada uno de los elementos, ¿sí? Nos ha creado cada uno de los elementos. Entonces vamos a revisar normalización. Vemos que ya están creadas las tablas, ya están creadas cada una de ellas y tienen a su vez sus respectivos campos, ¿sí? Bien, bueno, muy bien. Vamos a subir este código, vamos a subirlo a GitHub para que lo puedan tener disponible y puedan ir avanzando con el código, ¿sí? Vamos entonces a crear en GitHub el repositorio. Tenémoslo por aquí. A ver, por acá. Vamos a ver si ya le tengo creado ese repositorio. Vamos acá, SO30, no, SO33 no. Entonces, vamos a crearlo. Vamos a crearlo como base datos AXO 36. Base de datos, base de datos AXO 36. Listo. Base de datos 1, AXO 36. Perfecto. Descripción. Dice, el presente repositorio tiene como objetivo, tiene como objetivo servir de apoyo al proceso formativo de los aprendices en las temáticas de bases de datos y SQL. Y el lenguaje SQL. Listo, lo vamos a crear público. Todo esto lo dejamos quieto normalmente. Si queremos un README, lo prendemos. Ignore sin licencias. Y por último, crear el repositorio. Si verificamos, bases de datos 1, AXO 36. Y es público. Y creamos el repositorio. Listo, muy bien. Y vamos a crear ese repositorio. Vamos a crearlo por acá. Creémoslo por aquí. Aquí estamos en el AXO 36. No, creémoslo por acá. cmd, cd, qué carpeta. En D. En D, esa carpeta de informaciones F. F. Pero, a ver, aquí. Está. Podría ser aquí, como acá. Sobre punto, punto, sobre punto, punto. Pero está en el D. De 2 puntos. Datos. Aquí.
y la podemos crear y nos va a quedar acá. Muy bien, listo. Entonces, busqué una carpeta donde me quede, digamos, el repositorio bien, digamos, que me sea de fácil ubicación, porque yo vengo trabajando en una carpeta pública que algunas veces se borran elementos de allí por ser de práctica, que es esta carpeta que venimos usando. Entonces, eh, vamos a conectar el repositorio. Incluso el mismo GitHub aquí nos dice cuáles son las formas de conectar el repositorio, ¿sí? Entonces aquí nos dice que nosotros podemos crear el repositorio y luego asociar ese repositorio. Aquí están las, los elementos. Vamos a agregar otro elemento más a este. Vamos a agregarlo en esa carpeta. Vamos acá, copiamos esos archivos. Esos archivos están aquí, aquí, aquí y aquí. Exacto. Copiándolos todos y llevémoslos para acá. Vamos a llevarlos para acá. El nombre de esa carpeta es base de datos. Listo. Base de datos. Ajá. Bien. Paso 36. Y vamos a guardar estos archivos. Archivos. Vamos a guardarlos aquí. Y desde aquí, creo que lo tengo por aquí. Información. Java. Bien. Java. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, disculpe. Es que acá llegaron una información que tenemos una reunión del Sí. Tiene una reunión, se me ha escapado esa. Tiene una reunión de etapa productiva. Vamos a hacer entonces el llamado. era la plataforma para el CGB. Sí, correcto. Vamos a hacer el llamado de asistencia. ¿Sí? Y continuamos la próxima clase. ¿Vale? Listo. A ver, formación, asistencia. Por acá. AXO 36. Aquí. Bien. Parley. Andrade Morales. Juan David Quemac Villa. Juan José Quiroga Valdés. Presente. Juan Sebastián Aguirre Rojas. Presente. Juan Sebastián Palacios Carabalí. Juan Andrés Bejarano Sánchez. Carol Vanessa Sánchez Naranjo. Presente.
Caterine Hoyos Ortiz, Presente. Kevin Andrés Valencia Castro, perdón. Levi Santiago Pareja Guevara. Luis Alberto Solís Vallecilla. Presente, profe. Luis Mario Estupiñán Castillo. Presente. Luisa María Lozano Flores. Presente. Melissa Juliana Montoya Urbano. Presente. Mary Graciela Alvarado Huelpaz. Mary Graciela, presente, profesor, le digo, Valentina, ella está escuchando la conversación, pero ha tenido problemas con el internet, pero entonces le dije que escribiera para que usted se diera cuenta que estaba ahí, ¿ok? Sí, que escriban en el chat. Ok, Miguel, bueno, listo, pues. Miguel Ángel Ortiz Romero. Miguel Ángel Mosquera Serna. Orlando Fajardo Ángel. Sí, señor. Profe, qué pena, es que no escuché que me llamara. No, a veces él por su lado y yo por el Nombre. o luego nos abrazábamos, pero era lo mucho que mis papás me Aló, aló. Aló, Sí. profe. Nombre. Miguel Ángel El Mosquera. mío es Miguel Ángel Ortiz Romero. Los dos Migueles. Así los llamé. Sí, Listo. gracias. Gracias. Orlando Fajardo Ángel. Sí, señor. Pedro Pablo Cáceres Ortiz. Presente, profe. Fanor Steven Ordóñez Orejuela. Presente. Santiago Alarcón Angulo. Profe, Juan David Quema está escribiendo en el grupo, solamente que él no puede enviar audio. No puede. Presente, profe, Santiago. Juan David Quema. Sí, señor. Gracias. Listo. Fanor Santiago Alarcón Angulo. Presente. Sebastián Ramírez Lazo. Sebastián Ramírez Lazo. Sebastián Plazas Ayala. Presente. Sergio Adolfo Urrea Montero. Sergio Steven Flores Soler. Presente. Valentina Obando Zuluaga. La- Vicky Joana Primero Uribe. Presente. Wilfred Enrique Campos Vargas. Presente. Winston Stuart Benavides Hoyos. Presente. Jaira Nicole Valverde Torres. Presente. Jason Steven Lozano Trejos. Presente, profe. Listo, muy bien, guardamos cambios. Y que tengan una feliz noche y una bendecida fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias. Pásalo. Gracias.